Bueno, en este caso lo que vamos a hacer ya directamente es la explicación del ciclo. Como podemos observar, se divide en 4 fases, la A, B, C y D. Acá podemos observar cómo está catalogada cada una. Vamos a empezar por la primera dándole la explicación directamente a esta fase. Lo que nos da a explicar la fase número 1, digamos del proceso A al proceso B, es que digamos el gas acá se encuentra en un mínimo volumen del ciclo y a una temperatura constante. Acá la temperatura va directamente constante y de la fuente caliente, ¿sí? Acá se va a transferir calor a un cilindro haciendo que el gas se expanda y al expandirse el gas tiende a enfriarse. Bien, luego tenemos el proceso número 2 que va desde el B hasta el proceso número C. A partir de aquí el sistema se aísla térmicamente, con lo que hay una transferencia de calor en el exterior. Digamos, esta expansión adiabática hace que el gas se enfríe hasta alcanzar exactamente una temperatura. Bien, al momento en el que el gas alcanza esa temperatura, el volumen se vuelve máximo. Luego tenemos el proceso 3 que va desde el C al proceso D, que ya llamada la comprensión isoterma. Acá la comprensión isoterma, digamos, acá se pone en contacto el sistema de la fuente de calor de la temperatura número 2, ¿sí? Entonces acá el gas comienza como a expandirse y no aumenta la temperatura. Acá no aumenta la temperatura y se realiza un trabajo sobre el sistema. Acá ya podemos obtener un trabajo, como podemos observar, que ya empieza a ascender. Luego tenemos el proceso número 4, que es la comprensión adiabática, que va desde el proceso D hasta el proceso A. Acá, digamos, el sistema ya va directamente evolucionando y va comprendiéndose y aumenta la temperatura hasta que el estado, digamos, inicia y la temperatura aumenta y el calor es nulo ya en esta parte. Entonces, como podríamos observar en este proceso, dándole explicación a este calor y a esta temperatura, lo que hace es directamente que en una maquinaria está absorbiendo calor, ingresa calor y lo que hace es que se va a liberar cierta cantidad de calor. Y como hay cierta cantidad de calor, vamos a tener unas temperaturas, como podemos observar. Ingresa el calor y obtenemos una temperatura 1, sale calor y tenemos una temperatura número 2. Acá la temperatura ya es más baja, ¿sí? Acá se libera cierta cantidad de energía. Bien, entonces como dice el ejercicio, es lo siguiente. La figura muestra que el ciclo de Carnot tiene una temperatura directamente de 207 grados. Bien, y luego nos dice que tiene una temperatura 2 directamente de menos 153 grados Celsius. Lo que tenemos que hacer directamente para calcular la eficiencia de los ciclos de Carnot directamente de un trabajo establecido, todas las temperaturas se tienen que dar en Kelvin. Bien, entonces, de 207 grados Celsius lo convertimos a grados Kelvin, nos va a dar un total de 480 grados Kelvin. Bien. Luego nos dice que tenemos una temperatura 2 de menos 153 grados Celsius. Lo que nos va a dar es directamente una temperatura de 120 grados Kelvin. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar, utilizar la fórmula como las más eficientes. En este caso nos dice que la eficiencia se calcula directamente por 1 menos la temperatura B sobre la temperatura A. Bien, entonces lo que vamos a hacer es directamente reemplazar y esto nos va a dar lo siguiente. Decimos que 1 menos 120 sobre 480 grados Kelvin, lo que nos va a dar directamente una respuesta de directamente de 0,75. También podemos decir, lo podemos calcular en porcentaje, también lo podríamos decir que nos daría 75% de eficiencia directamente de ese ciclo cuando nos dan dos temperaturas.
Lo que podríamos observar, nos dieron dos temperaturas. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es una maquinaria, un proceso, absorbiendo energía, y lo que hace directamente es liberar cierta cantidad de energía.